Senador Amin, bienvenido. Yo sé que están corriendo allá en el Congreso de la República y por eso le agradezco enormemente que haya aceptado esta llamada. Gracias por atendernos. Hola Camila, gracias. Desde la plenaria del Congreso de la República, aquí estamos en estas últimas semanas precisamente atendiendo nuestro deber y en toda la disposición de que hablemos de lo que acabaste de mencionar, de la reforma política que radicó el gobierno y que es de iniciativa del señor ministro del Interior. Exactamente, iniciativa de Juan Fernando Cristo, que mencionábamos aquí hace algunos minutos, que obviamente iba a hacer todo para que esa reforma política pasara y que además pasara, senador, porque esto va pensado para las elecciones del 2026, no nos digamos mentiras, y empiezan todas las estrategias políticas ya a partir del 2025. Entonces, esta reforma principalmente lo que busca es que, para que ya nos quitemos la máscara con los colombianos, y lo que buscan transformar ustedes con esta reforma política con miras a las elecciones del 2026, además de permitirle a los congresistas que se cambien de partido, ¿qué otras cosas trae la reforma? Mira, lo de cambiarse de partido no venía en la reforma. Eso surgió en la discusión que se sostuvo en la Comisión Primera y va de la mano de otro proyecto que ha liderado el senador Chacón, que tiene que ver con la posibilidad de que los elegidos puedan renunciar sin perder sus curules. Pero hablemos en principio de los tres ejes fundamentales que traía la reforma. No es nada nuevo, yo he sido consciente y lo he dicho, no es nada estructural, es una reforma coyuntural, es una reforma que establece primero la necesidad de discutir las listas cerradas, bloqueadas y con alternancia de su conformación en género. Ese primer punto que busca acabar con el personalismo en la política del voto preferente, algunos vicios y malas costumbres que se le achacan a ese liderazgo del voto directo, en el que se fortalecen las personas, se fortalecen los líderes, pero no se fortalecen los partidos. Entonces, la reforma que dice, hoy la Constitución establece que los partidos podrán decidir si conforman sus listas con voto preferente o de manera cerrada, como ya lo hizo en una oportunidad el Centro Democrático con la cabeza del expresidente Álvaro Uribe y como lo acaba de hacer el Pacto Histórico en la reciente elección del Congreso de la República. Ahí hay dos ejemplos en los que se puede reconocer si sirve o no. Yo soy de los que cree que valdría la pena probar por un periodo de tiempo, no de forma indefinida, sino por una o dos elecciones en las que todos los partidos obligados a llevar listas cerradas tengan igualdad de condiciones, salgan a vender el ideario del partido, las ideas del partido, la conformación, representando por supuesto cada una de las regiones, siempre y cuando, y eso lo establece el acto legislativo, se hagan elecciones primarias internas para la conformación de las mismas, no para quedar a merced del lapicero de los directores de los partidos que van a decir si Fabio Amin va de 1 o si Fabio Amin va de 100, en cuanto a lo que tiene que ver en mi hoy condición de senador. Pero aparte de eso, senador, ¿qué otros mecanismos de democracia interna tendrían los partidos para, digamos, para no establecer lo que usted acaba de decir? Que habían muchos congresistas que decían, podemos acompañar las listas cerradas, pero que esto no se convierta en partidos autocráticos y que un esfero pues condiciona todas las listas en toda la nación del partido. La norma establece que se debe hacer una elección primaria el mismo día para todos los partidos. También se podrían hacer procedimientos en cuanto a militantes que establecerán en consultas internas de cada colectividad quién debe ser y cómo debe quedar conformada la lista, tratándose de listas cerradas, como lo propone la reforma. A esto le falta mucho camino por recorrer. Si llegare a ser aprobada la semana entrante, que solo tiene hasta el día lunes, por tratarse de un acto legislativo, todavía restan 4 debates más desde el mes de marzo hasta el mes de julio en la siguiente legislatura. Senador Amin, o sea que lo que se está proponiendo en esta reforma es que la lista cerrada sea obligatoria
Es decir, que no haya otra opción para el elector que votar por una lista cerrada. Porque lo que le estoy entendiendo es que la otra opción que había, la otra posibilidad que era el voto preferencial, desaparece. Es decir, se va a imponer la lista cerrada, que además quiero decirle es uno de los grandes cuestionamientos que se le hace hoy a los partidos políticos. Porque obviamente lo que es así, lo que permite es la dictadura del bolígrafo, que es el jefe del partido, el director del partido, llámese Álvaro Uribe o llámese Gustavo Petro, quien impone el orden de la lista. ¿Quiénes van a ser los 10 primeros o los 15 primeros y luego los demás que sufran? ¿Es así? Es así, y hablemoslo claro y sin maquillaje. Hoy la norma constitucional permite que cada partido escoja si inscribe listas cerradas o inscribe listas con voto preferente. Si llegase a aprobarse este acto legislativo de iniciativa del gobierno, del Ministerio del Interior, del ministro Cristo, estaríamos obligados en adelante, a partir del año 2030. Esto no entra en vigencia para el año 2026. Es otra claridad que debemos hacer. La aprobación del texto se está haciendo con varias vigencias. Y en lo que respecta a la obligatoriedad de la lista cerrada, bloqueada y con alternancia en la conformación de género, es a partir del año 2030. No sería aplicable para las próximas elecciones de Congreso. Sí, senadora Amin, usted nos ha explicado la temporalidad, pero es que esas listas cerradas tienen unos problemas, no solamente lo que denunciaba mi compañero Oscar Montes, sino que le voy a poner un caso muy concreto, y es el daño que una lista cerrada le puede hacer a un partido o a una coalición. Meten en una lista cerrada a personas como el senador Alex Flores, que no tiene votantes por él mismo, porque no los tiene, él solo no hubiera llegado jamás al Senado, sin experiencia, y que por lo que hemos visto lo que hacen es traerle problemas a un partido. Es más, no solamente no llegan con ideas, no tienen digamos un buen desempeño en el Congreso, sino lo que hacen es traerle problemas al partido. Es que los problemas que tiene, las dificultades que presenta una lista cerrada son muchísimas. Yo los entiendo, y por eso precisamente la temporalidad se establece dentro de 6 años. Hay algunos que incluso dicen que para qué reformar la Constitución si esto va a entrar a regir en un término de tiempo de 6 años. Lo que se obliga aquí es que los partidos deberán realizar procedimientos internos de democratización, y el de ellos es la consulta abierta entre militantes el mismo día para la conformación de listas. Es decir, no puede quedar a merced del bolígrafo, de la voluntad o del deseo de un director decir quién va de primero, quién va de décimo o quién va de último. Serán los mismos electores. Se trajo la idea, y en eso Humberto del Calle dio una profunda discusión, de que nuestros sistemas electorales en nada se parecían a los europeos, de armar lo que se llaman las bases de datos de militantes. Humberto decía que, a diferencia de Europa, donde los partidos parecen más unos clubes que se reúnen, que comparten, que charlan, que incluso se toman algo, aquí no somos así como partidos, no nos hemos organizado de esa manera. Por eso los términos de militancia y la obligatoriedad de la conformación de la misma no quedó en el texto definitivo, sino que será una participación democrática en las consultas que se establecen en los partidos, para que, como una primera vuelta, se diga quién debe ir de primero, quién debe ir de segundo, y eso obedecerá a un resultado electoral de votos en urna y no a una voluntad del director de turno. Sí, senador, otro de los grandes cambios y aspectos de esta reforma es el tema de la financiación de las campañas. Inicialmente se había planteado que esto fuera exclusivamente estatal. Tengo entendido que ha habido cambios con lo que se ha ido discutiendo en las diferentes comisiones. ¿Cómo llega esa financiación de las campañas para este cuarto debate en lo que radicaron en la ponencia? Entonces ahí mismo lo digo, no siendo estructural, sí se integra. Si se trata de lista cerrada, que lo que se aprueba, la financiación ya no será al candidato, a la persona. La financiación será al partido y a una lista única. Esa financiación deberá ser principalmente, preponderantemente estatal, público. Es decir, la nación, a través de los mecanismos de anticipos, de reposición de votos, de créditos, que se debe establecer como el monto, el aporte, en las futuras leyes que desarrollen el acto legislativo, será responsable preponderantemente de la financiación
de las campañas electorales. Y también, senador. ¿sí? Senador Amin, sí, a ver, entiendo que esa reforma política, la intención inicial era servir de herramienta para luchar contra la corrupción, sobre todo la corrupción electoral y política en el país. Pero usted dice, nos metieron el transfugismo que no estaba inicialmente, ahora no va a haber sanciones si un político se pasa de partido, no va a haber sanciones. La financiación, que es la que pregunta mi compañero Lucas, que la propuesta original estaba como totalmente por parte del Estado, ahora es parcialmente por parte del Estado. Y está lo de las listas cerradas, que bueno, ya están los reparos que mencionaba Ana Cristina. Entonces le pregunto, ¿esta reforma política que está ahora en trámite, si cumple con el objetivo inicial, con el que se planteó inicialmente? Pues habría que preguntarle al ministro del Interior, que es el autor de la reforma, cuál sería el planteamiento inicial que lo motivó a hacerla. Porque nosotros, y te lo digo como Congreso, frente a la discusión, creo que hemos mejorado muchísimo el texto, sobre todo el que vino de Cámara. Senado lo hizo durante semanas, sobre lo que tiene que ver con lo que se llama transfugismo. Debo advertir que esa proposición no venía en el texto inicial, fue una proposición de la senadora Clara López, si no estoy mal, en la Comisión Primera, que acompañó el senador Chacón, que ganó en votación por mayorías y que a mí, solamente en condición de coordinador ponente, pues me corresponde incluir al texto, incluso estando o no de acuerdo con ella. Porque si tú me preguntas a mí, yo no estoy de acuerdo con el transfugismo para que se pueda hacer cada 4 años en decisión de la persona de cambiarse de partido. Yo creo que los transfugismos se deben hacer por una única vez y de acuerdo a unas condiciones políticas y electorales que dependerán las circunstancias del momento, si se aprueba o no en el Congreso. Se ha intentado, se ha presentado en varias oportunidades y no ha llegado a ser aprobado. De pronto, en esta oportunidad sucede lo mismo y no se aprueba el transfugismo, que es lo que creo que puede suceder en la plenaria del Senado de la República. Pero entonces, usted habiendo radicado ya la ponencia para cuarto debate que hace que no se muera esta reforma política, lo que augura, senador Amin, es que no se va a morir en este 2024 y el Congreso va a seguir discutiendo el próximo año hasta que se termine esta legislatura, esa reforma que podría terminar siendo una realidad para nuestro sistema electoral con miras a las elecciones del 2026. No lo fácil, los tiempos están demasiado cortos, solo nos restaría la sesión el día de mañana, miércoles o jueves, si fuese convocada y si fuese también anunciado en el día de hoy la radicación de la ponencia que se hizo ayer. Y se hizo incluso guardando tiempo. La aprobación de Comisión Primera se dio desde la semana pasada y sin afanes me tomé poco más de una semana para radicar la ponencia, respetando en línea, en punto, cada una de las proposiciones que fueron aprobadas en la Comisión Primera. Porque si de algo de verdad me cuido en condición de coordinador ponente, es que lo que se aprobó en comisión es lo que se trae a la plenaria, a diferencia de algunas otras prácticas que en el camino cambian parte de la redacción de las iniciativas de gobierno o parlamentarias. En esta oportunidad, lo que fue aprobado en comisión es lo que en adelante se podrá revisar en la plenaria. Yo creo que el día lunes 16 pues será la última fecha posible. La discusión de temas como el de listas cerradas y la discusión de temas como el del cambio de partidos sin perder la curul, o lo que llaman algunos transfugismo, no es una discusión fácil en la plenaria del Senado de la República. No es fácil augurar que las cosas sean sencillas o que se aprueben de manera acelerada. O sea que eso será el lunes, primer día de novenas, es donde ahí veremos si esta reforma tiene futuro o no tiene futuro, senador. Así es, Camila. Pues no quiero ser irresponsable con lanzar ningún juicio diferente al de la profunda responsabilidad de respeto de la discusión de 108 senadores aquí en el recinto del Congreso. Es el senador Fabio Amin, el coordinador ponente de esta reforma política. Senador, gracias por habernos atendido y darnos detalles de esa reforma, que es otra que está ahí en el filo de la navaja mirando a ver si se cae o logra pasar para el próximo año. No se nos olvide el tercer de los puntos fundamentales. Hablamos de dos: las listas cerradas, la financiación, y el otro es el cambio al Consejo Nacional Electoral, lo que ha venido reclamando el país desde hace mucho tiempo, y es romper
con que los partidos postulen y los miembros de los partidos parlamentarios elijamos. Aquí se cambió eso. La postulación del Consejo Nacional Electoral será por convocatoria pública en ternas de su gran mayoría conformadas por la Honorable Corte Suprema de Justicia y por la Corte Constitucional. Esas ternas llegarán al Congreso de la República y el Congreso en pleno elegirá a los miembros del Consejo Nacional Electoral, con unos requisitos más altos, con unas condiciones académicas y profesionales más superiores, buscando que también se quite como esa tela de juicio que tiene que ver con que el Consejo Nacional Electoral siempre está lleno de políticos que no salieron elegidos, de políticos que fueron congresistas o de representantes directos que lo que hacen es de alguna manera defender los intereses de las colectividades que los postularon. Pues senadora, mil gracias por habernos atendido. Sabemos que están ahí en plena plenaria, así que de verdad le agradezco que nos haya regalado estos minutos al aire en Mañanas Blue. A ti, Camila, y a Lucas y a todos los miembros de mesa y oyentes de la emisora. Muchas gracias. Un saludo especial.